Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. ¿Podemos hablar con un cura, con un sacerdote, sobre temas de ambiente, sobre ecología, sobre el río Paraná, sobre la hidrovía? Creemos que sí. Por eso hoy nos acompaña Matías Vecino, es obispo auxiliar de Santa Fe. Con él vamos a pensar juntos sobre temas del ambiente, la ecología, el río Paraná y la hidrovía. Bueno, Matías, gracias por venir aquí y formar parte de Camarotes, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Ojalá que en esta charlita también yo pueda aprender algunas cosas y también poder aportar algo, digamos, alguna visión distinta a esto también. Siempre es así, ¿no? En un diálogo, o sea, en la docencia, en la comunicación, uno aprende del otro y eso es lo más lindo, lo más rico. Sí. Sos obispo auxiliar. Uh-huh. ¿Sos el obispo más joven de Argentina? ¿O fuiste cuando te nombraron? No, y por ahora todavía soy. ¿Sí? Ahora voy a tener 2 años de obispo y todavía soy el obispo más joven de Argentina. No hubo ningún otro más. O sea, se nombraron obispos después. Sí. 3 o 4, no me acuerdo ahora, pero son todos más grandes que yo. Claro, porque generalmente, bueno, obispo, ni que hablar de cardenal. Sí, tiene una ventaja y una desventaja. O sea, yo digo, tener una ventaja en el sentido de que generacionalmente estás por ahí más cerca de otros, no sé, acompañar a los jóvenes o matrimonios jóvenes, o algunas temáticas particulares que son más actuales, como la temática de lo virtual, las redes, que tampoco yo soy me siento viejo para eso incluso, pero tener la desventaja de la falta de experiencia, de la falta de camino recorrido, entonces no es tampoco tan meritorio ser obispo joven, digamos. Sí, y además no es habitual, digo, es como un corolario de es un eslabón de una cadena donde primero sos párroco y bueno, sí, y va llegando, ¿no? Sí, y todo depende. Por ejemplo, no sé si no es habitual, a veces no nos enteramos, pero Fenoy, por ejemplo, lo nombraron obispo a los 39, a mí a los 45, Blanchou, que fue, sí, anterior. Lo que pasa es que fue hace mucho también, pero tenía 35. Bueno, hay otros casos también, varios, digamos. Pasa que, bueno, ya uno los conoce de grande. Novak, en Quilmes, sí, creo que fue nombrado joven. No sé, pero sí. Uh-huh. Y sí, y algunos tienen un camino más parroquial, vamos a decirlo así, otros más académico, otros han sido rector de seminario. Por ejemplo, Fenoy ha sido párroco 6 meses nomás. Y después estuvo en el seminario, bueno, otros caminos, y cada uno desde su lugar, por eso. ¿Tu camino es académico? Sí y no, digamos, o sea, en realidad siempre estuve en parroquia, acompañando comunidades, acompañando grupos, instituciones. Por ejemplo, fui asesor de Acción Católica, pero también en su momento Arancedo me mandó a estudiar, hice la licenciatura en Roma en Teología Moral. Uh-huh. Y doy clases en el seminario, doy clases en el Instituto Castañeda. En algún momento, en algún semestre he dado clases en la Católica para una carrera muy puntual en medios digitales que se abrió y se cerró, esas carreras que son por tiempo, pero no tengo una vida académica intensa, no es mi fuerte ese. Y sos miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? Sí, claro, como todos los obispos. ¿Pero qué rol ocupás ahí? En la conferencia nos distribuimos en las comisiones, en las diversas comisiones, una distribución que por un lado se hace por intereses. Entonces si a vos te interesa estar en una comisión, uh-huh, uno puede proponerse, pero que después es electiva. Entonces
yo quedé, después de todo ese proceso, quedé en la comisión de pastoral social, que es algo que yo venía haciendo en la diócesis como cura. Tuve 7 años en el equipo de pastoral social y entonces, bueno, me sentía que ahí podía aportar algo. Y dentro de la pastoral social, a nivel nacional, abrimos nosotros un área de ecología integral, que es una novedad en la conferencia, no estaba abordado, se abordaba desde Cáritas un poco, pastoral social abordaba la temática, pero no de forma tan intensiva, y vimos la necesidad justamente en esa asamblea que fue electiva. Vino a darnos una charla un fiscal retirado, el fiscal Gómez, que se dedicaba... ¿El tucumano? Sí, el tucumano, Sí, sí. que ahora vive en la Patagonia. Sí, un tipazo. Y un muy buen tipo, y aparte un conocimiento impresionante de la cuestión ecológica desde la parte jurídica. Entonces él vino a darnos una charla, nos incentivó a eso, y bueno, y empezamos a armar la comisión, el área. Así que el área de ecología social, más allá de que ya era abordado por otra, así como propia, es nueva. El área es nueva, sí. Y la iglesia había muchos movimientos, instituciones que venían abordando la temática, pero bueno, el área intenta, digamos, ser como ese punto de referencia de encuentro. Nosotros no, desde el episcopado no vamos a aportar algo nuevo a lo que los laicos, los organismos, las instituciones ya vienen haciendo hace muchos años, empujados por Laudato Si, ¿no? No es que vamos a ahora traer una solución a nada, pero sí podemos ser un punto de referencia de unidad, ¿no? Y de aunar esfuerzo, y además una voz tal vez con más peso cuando tengamos que pronunciarnos por algún tema. Pero bueno, me parece, digo, como comunicador social, como un tipo que hace muchos años que está trabajando en los temas socioambientales desde el periodismo, que una institución con tanto peso en la Argentina como la Iglesia tenga un área y una voz sobre este tema nos parece fundamental. Sí, nosotros también por eso lo hicimos. Matías, antes de entrar en el tema de ambiente y ecología, y por eso te convocamos a Camalotes hoy, es muy, lo digo con mucho respeto, con cariño, pero es muy simpático y muy curioso tu camino para llegar a cura. Digamos, se despertó en tu adolescencia y casi casualmente. ¿Querés contarlo? Sí, tiene mucho que ver básicamente con una enfermedad que transitó mi papá, ¿no? Nosotros, como muchas familias con las que uno se encuentra habitualmente en la catequesis, en las escuelas, no éramos particularmente una familia afecta a lo religioso. Tu viejo anticura aparte, ¿no? Sí, como un poco el discurso que circula, digamos, entre mucha gente, digamos, pero de hecho el tío de mi papá era Gasparotto, y mi viejo le tenía un amor a Gasparotto, un cariño, un respeto, así que, bueno, pero sí, bueno, alejado, digamos, una sensibilidad que no correspondía a la iglesia, vamos a decir así. Bueno, entonces nosotros hemos sido bautizados de chiquito, digo nosotros, mi hermano y yo. Sí. Pero bueno, no habíamos arrancado en un momento la catequesis de chicos, pero bueno, después dejamos y llevando una vida, una adolescencia totalmente sana y alegre, feliz, ¿viste? No, detrás de la conversión, digamos, no hubo un evento traumático ni una búsqueda de sentido como puede tener otra gente, pero sí, bueno, la enfermedad de mi papá fue causa de que mi mamá sintió una necesidad de pedirle a Dios por la salud de él, entonces nos mandó a mí y a mi hermano a catequesis, y yo creo que mi vocación sacerdotal arranca desde el momento en que la catequista a mí me explica lo que era la Eucaristía. Yo que no tenía la más pálida idea ni de quién era la Virgen, ni de quién era Jesús, ni nada de eso, cuando la catequista nos explica que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, bueno, me lo creí, me lo creo hasta hoy, digamos. Claro. Y digo, y si yo creo esto, primero la primera reflexión fue, si yo creo que esto es verdad, yo no puedo faltar ningún domingo a misa. Hasta ese momento, como toda catequista, tal vez nos decía, chicos, ¿fueron a misa el domingo? No, que vamos a ir 15 años, yo el domingo estaba con mis amigos tomando una coca o jugando a la pelota. Y cuando la catequista me explicó que la Eucaristía era
el cuerpo y la sangre de Jesús, yo dije, yo no puedo faltar a misa un domingo si esto es verdad. Y bueno, cuando tomé la comunión, eso se hizo muy intenso porque querer recibir la Eucaristía cada domingo me llevó a luchar contra los vicios propios de la adolescencia, me llevó a rezar más, después incluso decir, bueno, yo también podría ir a misa el martes, podría ir a misa el jueves, y así empecé como a tener una frecuencia más... Pero más en la intensa. adolescencia. Pero ¿no? tenía 16, 17 Claro, años. claro. 16, 17 años. Y hacía lo que hacía cualquier pibe, salíamos a bailar, después cuando tuvimos los 18 y podíamos manejar, íbamos a L'Etoile, íbamos a Esperanza, a la fábrica. Es más, yo era el que empujaba a mis amigos a salir a bailar, porque mis amigos, no, vamos a quedarnos a ver una peli. Éramos muy sanos, la verdad, éramos muy sanos. Jugábamos al estanciero. La verdad, tengo un grupo de amigos que no eran religiosos tampoco, pero era tan buena gente, tan buena gente. A mí me sirvió un montón, digamos, humanamente. Y bueno, y en ese momento yo dije, como que naturalmente, por decirlo así, no es la mejor expresión, pero de forma espontánea, como, bueno, en un momento quise ser cura, digo, el convencimiento de la presencia de Jesús en la Eucaristía hizo que yo quiera vivir de esto, ¿no? Ahora, eso, vos dijiste, quiero ser cura. La vieja te había mandado para ver si... No fue fácil. Si papá se curaba, pero sí. Ni mamá ni hermano estaban muy felices, ¿no? Y en el momento, de pasa que se muere mi viejo, estábamos en finales de cuarto año, yo creo que ya tenía 17, me parece. Mi papá se muere, y claro, yo con 17 años tampoco dimensionaba la situación... existencial, emocional, afectiva, claro, que estaba pasando mi mamá. Una viuda de 40 años con 2 hijos adolescentes, sola, y yo que me quería ir al seminario, ¿viste? Y yo en este momento, si yo acompañaría tal vez a un pibe en ese proceso, le diría, no, espera un poco más, porque no la dejes sola a tu vieja. Pero yo en ese momento quería sí o sí entrar, quería sí. Y mi mamá habrá pensado que para mí era un escape de la muerte de mi papá, de las responsabilidades que tenía que asumir, y bueno, es lógico que se crucen esas ideas, ¿no? Uh-huh. Lo más jodido fue decírselo a mi abuelo. ¿Al papá de tu papá? No, al papá de mi mamá. ¿De tu mamá? El papá mis abuelos como más cercanos siempre fueron ellos, los papás de mi mamá, y de hecho mis abuelos paternos fallecieron. Mi abuela falleció cuando yo apenita entré al seminario, bueno, pero mis abuelos maternos vivieron mucho tiempo, fallecieron hace poquito relativamente, ¿no? Y claro, mi abuelo era yo el nieto varón, el primer nieto varón, era como allá arriba, y mi abuelo se largó a llorar, nunca lo había visto llorar a mi abuelo. Yo quería que vos seas médico, ingeniero, qué sé yo, cualquier cosa, menos cura. Pero bueno, después a la larga todos eran muy contentos, Sí, ¿no? Todos muy contentos. Tu hermano también. Abuelo, al principio no le gustó mucho la idea. No, mi hermano íbamos juntos a catequesis, mi hermano toma la comunión, pero después no sigue, no toma la confirmación. Y después yo termino siendo padrino de él de confirmación, lo casé, bauticé a los chicos, así que... No, está bien, bueno. Digamos, bien. Antes de hablar de tu vida sacerdotal, que creo empieza en Santo Tomé, después me corregís o no esto, ¿antes trabajaste en el puerto, acá en Santa Fe? Sí. Fue ahí, cuando no entré al seminario, a los 18, al final decidí no entrar, y bueno, una prima tenía una amiga que trabajaba en el puerto en una empresa familiar, así que, bueno, empecé a trabajar, digamos, para hacer algo. También después empecé a estudiar en ICOP, analista de sistemas, así que hacía un poco las dos cosas al mismo tiempo al principio. Con 18 años uno lo puede hacer, pero la verdad que dormía re poco. Bueno. Y la verdad que el puerto fue una experiencia hermosa, primero porque no es un trabajo tan habitual, ¿viste? Claro. Santa Fe es una ciudad que tiene mucho comercio, oficinas, pero el puerto no mucha gente trabaja, no tiene mucha actividad tampoco, lamentablemente. Y aprendí muchísimas cosas en el puerto, ¿no? Operatoria de puerto, logística, manejo de camiones, documentación de barcazas, de contenedores, de navieras, de aduana, aunque yo no tenía un título para manejarme en la aduana, no era despachante, no era nada de eso, pero
pero bueno, te movés en Claro, las oficinas, claro, así que claro. la verdad que una experiencia muy linda. Bueno, y después, ¿dónde vas? ¿A Santo Tomé es tu primer destino como No, cura? yo soy de Santo Tomé. Vos sos de Santo Soy Tomé. de Santo Tomé, iba al grupo de jóvenes ahí a la parroquia Sagrada Familia. Y bueno, después cuando salgo del seminario, mi primer destino es la Basílica de Guadalupe. Ajá. Estoy 5 años en la Basílica de Guadalupe. Uno como en el último año de seminario, ya como seminarista iba el fin de semana. Y después como diácono y 3 como cura. Y después Aranceo me traslada a San Justo. Tuve 3 años en San Justo, atendiendo hacia el sur, la parte de Videla, Mm, Angeloni, Naré, San Bernardo, Ester, bueno, como toda la colonia, digamos, ¿no? Pero sobre todo estando en San Justo, ¿no? mm. Porque ahí estaba más tiempo, bueno, viví ahí. Y después de ahí, Aranceo me manda a estudiar a Roma. Pero como en Roma las clases empiezan en septiembre, en el hemisferio norte, ¿no? El verano termina ahí. Entonces, entre febrero y septiembre yo me preparé un poco, bueno, tenía que rendir un examen de síntesis, tenía que estudiar un poco italiano, tenemos italiano en el seminario, pero había que repasar un poco. Y aproveché también a repasar inglés, que yo siempre hice, Claro. mi vieja me había mandado de los 8 años, así que eh, con el Duolingo intenté aprender algo de francés, ¿no? Y entonces esos 6 meses estuve en la parroquia de Nuestra Señora de las Américas, en barrio La Gran China, que también fue hermoso. Esa parroquia abarca barrio Acería, barrio Los Troncos y La Loma. Una realidad social Sí, brava. sí, sí, pero muy linda, la verdad, Mm. gente tan buena. Y, y bueno, y después, bueno, después de volver de Roma, estuve 6 años en la parroquia de San Cayetano, y mi último destino volvió a ser mi parroquia de origen, en Santo Tomé, Sagrada Familia. Tuve un año en Sagrada Familia y ahí, bueno, me llegó el nombramiento. Ahí vos hablabas de que estás en la pastoral social, en la Mm. Conferencia Episcopal Argentina, y supongo que tu trabajo como cura ya, con chicos de la calle y demás, fue fuerte para elegir esa pastoral. ¿Dónde trabajaste con chicos de la calle? ¿Cuál fue tu En realidad laburo? fue en paralelo, a ver. Ah, bien. El tema del trabajo con los más necesitados arrancó en el seminario, porque muchas de nuestras, por lo menos en mi época, pero la pastoral de lo que nosotros llamamos del sábado, me ha tocado en los barrios más necesitados, entonces ya conocía un poco las realidades. Y después la Acción Católica, de la cual fui asesor, y el trabajo con los jóvenes, me vinculó bastante. La Acción Católica tiene algo que se llama Campamento Padre Hurtado, Ujú. que es una experiencia de una semana de medio, entre comillas, colonia de vacaciones con chicos de algunos barrios vulnerables, ¿no? Donde a los chicos se les enseñan hábitos como lavarse los dientes, lavarse las manos, jugar, compartir. Bueno, se hablan algunos temas como Jesús amigo, la familia, el medio ambiente. Pero bueno, ese vínculo a mí me fue empujando y me fue ayudando a entrar en esta realidad que la verdad naturalmente no me salía. O sea, Claro. siempre fui porque me mandaron ¿viste? Eh, no es algo placentero. También lo veo en la gente que trabaja en Cáritas, ¿viste? A veces te maltratan, es conflictiva. No hay que, me parece, romantizar o idealizar el trabajo con los pobres, ¿viste? Entonces, bueno, siempre me costó, pero la iglesia siempre me empujó a acercarme a los más necesitados. Y con la pastoral social venía el encargo de acompañar la Casa Juan Diego. Mm. Y para mí ese fue el gran quiebre. La Casa Juan Diego significó para mí el gran convencicimiento, y fui tan feliz trabajando sobre todo son adultos los que pasan por la Casa Juan Diego, ¿no? Pero gente en situación de calle, son los más rotos de los más rotos, y me enseñaron tanto, y yo todavía me lo encuentro en la calle a los pibes, ¿no? Voy en bici o voy en auto, lo que fuera, y en una esquina nos saludamos, nos abrazamos, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? La verdad te cambia la mirada sobre la pobreza, ¿no? Son las historias, la lucha. Bueno, eso para mí fue clave, ¿no? Y ahí con estos pibes
también entraron al mundo del ambiente porque hay un trabajo con una cooperativa de reciclaje. Sí, la Casa Juan Diego tiene como 25 o 30 años de historia, ¿no? Y fue haciendo como una evolución. Primero era para niños, para evitar que los niños caigan en delito, y trabajaba con los chicos que estaban en torno a la terminal. Pero bueno, fue mutando la pandemia y la crecida, el salto exponencial de gente en situación de calle hizo que se reconfigurara. Y hoy la Casa Juan Diego está vinculada a los Hogares de Cristo, tiene Casa de Internación para Recuperación de Adictos, y claro, y tiene una estructura que incluye este tipo de proyectos más laborales, porque el que termina el proceso de recuperación, uno de los grandes problemas que tenemos es la reinserción. El mundo lo único que ofrece a un pibe que viene del consumo es más consumo. Y además, si vos en cualquier trabajo, en cualquier puerta que vos golpees para pedir trabajo, ¿qué hiciste el último año? Y estuve internado recuperándome. ¿Quién te va difícil a aceptar, ¿no? Entonces, además, si además venís de una vida o con algún acto de delincuencia en tu vida, y bueno, nadie te va a agarrar. Pasa que es un círculo vicioso. Y eso genera más. ¿A qué vuelven los pibes? Y otra vez a la delincuencia, y otra vez a la. Por eso nosotros nos hemos visto en la necesidad de generar algún espacio laboral, de creárselo nosotros, obviamente que ellos lo tienen que sostener. Y una de las posibilidades ha sido esta cooperativa, este proyecto de reciclado de partes de electrodomésticos, sobre todo de computadoras, que se llama Carlo Acutis. Sí, en la UTN. Que eso también ha sido un trabajo interinstitucional entre Cáritas, la UTN, algún movimiento social, ¿viste? La verdad que es buenísimo, pero claro, es muy baja la cantidad de pibes que nosotros podemos meter ahí. Entonces, ahora estábamos viendo otras posibilidades, hemos hablado con empresarios, pero bueno, es muy, muy cuesta arriba, y nos falta, viste, como esa decisión política que excede a la fuerza incluso de la iglesia, de generar beneficios para los actores que asuman empleados con esta característica, ¿no? Nos falta un montón eso, digamos, hay cosas, pero bueno, son cosas que son mínimas y bueno. Y después, viste, exige del empleador también un acompañamiento y una paciencia que muchas veces la gente no la tiene. De a poco estamos entrando en lo que nosotros tenemos como eje fundamental de este podcast, que es el ambiente, el río. Queríamos conocerte antes y ver todo este laburo. Y ahí entramos, ¿no?, en la cooperativa de reciclaje, y entramos ya en la cuestión del ambiente. Hoy te decía que nos parece fundamental que una institución tan importante, tan arraigada en la cultura de nuestro pueblo como la Iglesia, tenga una voz con el ambiente. Y a su vez es lógico, porque la cosmovisión cristiana tiene un respeto por la creación, ¿no? Y si no respetamos la creación, como dicen los pibes, estamos al horno, ¿no? Sí, sí. Es importante siempre ir a esos primeros capítulos del Génesis, que son fundacionales, digamos, en estos temas. Porque históricamente se ha hecho una lectura también incluso sesgada, parcial, ¿no? Pero esos textos que son incluso tan arcaicos y están tan distantes de otros textos arcaicos parecidos de otras culturas en la época, son un milagro esos textos, porque por un lado te hacen entender que la creación es un don de Dios, sale de las manos de Dios, es fruto de la palabra creadora de Dios. Ya ahí lo vinculamos con Jesús, que es la palabra del Padre, por quien, dice el Evangelio de Juan, por quien fueron hechas todas las cosas. Es decir, que en cada cosa creada está como la impronta, el rostro de Jesús, si se quiere, ¿no? La impronta del Hijo, de la palabra, por quien fueron hechas todas las cosas, en el Espíritu. La creación tiene una impronta trinitaria, ¿no? Y eso los creyentes no podemos olvidarnos, porque le da a cada criatura un valor que es muy grande, y nos debería llevar al respeto, al cuidado. Pero por otro lado, los textos del Génesis también ubican al ser humano en una posición de privilegio con respecto a la creación. Hay dos cosas que también aparecen en el relato bíblico: que el ser humano es
un poco más que el resto de la creación. Viste que, por ir al segundo relato de la creación, ¿no? En el segundo relato se dice que Dios hizo al ser humano con el barro, ¿no? Es una imagen muy antropomórfica de Dios, ¿no? Por eso el relato más antiguo. Dios toma en sus manos el barro, modela, qué sé yo qué más. Hace lo mismo con todos los otros seres. En ese sentido, compartimos, vamos a decir, somos del mismo suelo que todos los otros seres. Compartimos el mundo, compartimos la tierra, compartimos el humus, somos parte de la tierra, hay una comunión esencial entre nosotros y el resto de la creación. Pero por otro lado somos el único ser en el cual Dios sopla su propio espíritu. Y eso nos da un salto, vamos a decir así, no sé si decir de calidad, pero hay una diferencia ontológica, ¿no?, entre nosotros y el resto. Y Dios nos pone en la creación como vicarios de Él. Entonces, ahí el relato del Génesis usa 4 verbos: cultivar, custodiar, dominar y someter. Algunos se agarran del dominar y someter para destruir. Eso te iba a decir. Pero porque nosotros entendemos la palabra dominar de forma despótica. Pero dominio, etimológicamente, viene de dominus, domingo, que es el Señor. Ser señores o hacer las veces de Dios en el mundo no es para destruir, no es para hacer caprichosamente lo que querramos con las cosas. Dios no obra así con la creación, Dios crea. O sea, Dios nos pone en lugar de Él de alguna forma para prolongar la obra creadora, que eso es cultivar. La cultura, de donde viene esta palabra cultivar, mejor dicho, cultura viene de cultivar, ¿no? Uh-huh. Significa sacar de la creación todo lo mejor que corresponde a la misma creación, no destruir. Una cultura que destruye termina siendo una anticultura, ¿no? Pero aparte, en esta cosmovisión, en esta creencia, el soplido, el soplo, nos da también responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Sí, a diferencia de otros, somos responsables. Exacto, o sea, estar en el mundo ocupando el lugar de Dios es una función delegada, digamos, no somos dioses porque hemos matado a Dios como pretende la cierta vertiente de la cultura moderna, ¿no? Sino que somos Dios porque Él comparte con nosotros su propio espíritu, su propio soplo. Él nos diviniza. Tenemos una divinidad, podríamos decir, recibida, participada, y eso supone una gran responsabilidad. Y ya te digo, no, porque además nuestro Dios no es un Dios tirano, despótico, caprichoso, y por lo tanto tampoco nosotros podemos ejercer el señorío de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que la Sagrada Escritura tiene un montón de cosas hermosas para aportar al movimiento ecológico. Y al mismo tiempo, la otra cosa de lo que salva un poco la Sagrada Escritura es, en el primer relato, Dios crea por la palabra. En el segundo, Dios se embarra. Dios está metido como en el mundo, ¿no? Que por eso es el relato más arcaico. En el primer relato es el famoso relato en el cual Dios dice y las cosas son. Y Dios dijo que exista la luz, y Dios separó la luz de la tiniebla, y Dios dijo que existan los mares, y bueno, Dios no se mete en el mundo. Dios es trascendente al mundo. Y por lo tanto hay una distinción, podríamos decir una desmitologización del mundo. El mundo no es divino. No hay una especie de Dios como estas corrientes medias ecologistas extremas, ¿no? Que por ahí algún pensamiento animista que afirma que la Tierra es una divinidad, que el cosmos es una divinidad. No, en la Biblia lo que hay es una distinción entre el cosmos y el Creador. El Creador es trascendente, si bien obviamente todo está hecho desde Dios, y Dios de alguna forma habita en todos los seres, eso no significa que los seres sean divinos, ¿no? Quien me parece lo entiende muy bien, y a partir de allí, supongo también, la Iglesia lo toma como patrono de la ecología,
hace muchísimos años, es un tal San Francisco que nace en Así Asís, ¿no? 800 años se cumplen del nacimiento este año. Ujú. Digo, a partir de esa mirada y esa práctica, porque no es solo mirada, es práctica la de San Francisco con la naturaleza, está parte de esta filosofía cristiana de entender a la naturaleza como sujeto de derecho. Sí, es sujeto de derecho de forma indirecta. A ver, Pero no es un objeto. no es un mero objeto, claro. No puedo que hacer no. yo lo que quiero. Exactamente, no. Viste, como que hay una diferencia de... ¿cómo podríamos ponerlo en palabra? O sea, volviendo al relato del Génesis, que en todas las cosas esté la impronta divina, a nosotros nos debería ayudar a valorar las cosas no como mero objetos materiales de los cuales uno podría aprovecharse y usufructuar, explotar, para usar algunos verbos, digamos, de extraer, digamos, estos verbos que tienen más que ver con el entender la naturaleza como un mero objeto distanciado del ser humano, claro, como sujeto, ¿no? Esa es una mirada radical. La otra mirada radical es subjetivar todo como si los animales fueran tan sujetos de derecho como el ser humano. En realidad, el respeto por la creación tiene que ver con una participación de lo subjetivo, porque las cosas son también para el bien nuestro. O sea, destruir las cosas es destruirnos a nosotros. Está bien, yo te planteaba esto me parece un paradigma, en el caso de San Francisco, de decirle al sol hermano, exactamente, o a la luna hermana, ¿no? Le da una categoría de hermano. Bueno, justamente por esta comunión de que decía que estamos todos hechos del mismo barro, bien, vamos a decir así, ¿no? Compartimos, hay una fraternidad que nos une, una comunión que nos une, y que supone la valoración y el cuidado de la creación. Pero eso no significa que la creación no esté a disposición del ser humano, que no podamos usar los elementos de la creación para construir nuestras cosas, para alimentarnos. Pero bueno, sí entender que hay una lógica, diría, el Papa Benedicto decía, en la creación hay una gramática que tenemos que aprender a leer. Y que si nosotros no una razonabilidad, ¿no? Que si nosotros no la leemos, terminamos destruyéndola. Viniendo más nuestros días, y tomando la doctrina social de la Iglesia, seguramente es una mirada muy incompleta porque tendríamos que estar, si no, muchísimo más tiempo, pero tomo dos encíclicas, Popularium Progressium, Paulo VI, ¿no? Y Laudato Si. Una que habla de el progreso de los pueblos, el desarrollo como necesidad, como elemento de justicia, de equidad, y otra que dice Laudato Si, alabado seas, ¿no? Ya en el 2015, ¿sí? 2015. Ahora entro en duda si 15 o 16, pero sí. Y habla de la casa común. Digo, ¿cómo explicar desde tu fe, tu creencia? Nosotros lo hacemos desde la cuestión socioambiental, pero la creencia, ¿cómo explicar esta necesidad de equilibrar progreso y desarrollo con respeto al entorno? Viste que una de las acusaciones puntualmente a la Iglesia, cuando la Iglesia sale a pronunciarse con respecto a lo ecológico, es que la Iglesia es medieval, te dicen enseguida, ¿no? Retrógrada, porque no quiere que se desarrolle el ser humano, porque porque esto es un paso. Exacto, porque ponemos freno al uso de los recursos, digamos, ¿no? Esa es una de las acusaciones baratas que, digamos, que circulan cuando aparecen este tipo de discursos de defensa del ambiente, ¿no? En Popularium Progressio hay una frase muy emblemática que se repite una y otra vez en el Magisterio Social posterior, que es que el desarrollo es para todo el hombre y todos los hombres. Es una formulación que Pablo VI hizo proverbial y que tiene que ver con la integralidad. El verdadero desarrollo no es el desarrollo de un grupo o de una parte o de una dimensión, sino que es de todo el hombre y de todos los hombres. Un desarrollo que sea para algunos, para una élite, para un grupo de gente
que puede usufructuar de eso, que se aprovecha de eso, o que es solo para esta generación y no para las generaciones posteriores, o que es solo en la dimensión económica, pero no en la dimensión afectiva, en la dimensión cultural, en la dimensión ambiental. Bueno, no es un desarrollo verdadero, es un desarrollo mentiroso, es una caricatura de desarrollo que puede parecer desarrollo porque en lo inmediato puede ser que produzca, no sé, un avance, pero que a la larga se muestra insuficiente. Entonces eso es lo que después retoma Francisco, ¿no? Con la casa común. Exacto, cuando habla de este paradigma tecnocrático que solamente aborda el desarrollo desde una mirada unidireccional, ¿no? Y no desde la totalidad, ¿no? Entonces, como aparece la tecnología y las lógicas propias de lo tecnológico como la única dimensión del desarrollo. Y claro, bueno, lo toma el actual Papa ahora también. Y lo retoma ni hablar Magnificat Humanitas con relación a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, cuando la Iglesia habla de desarrollo, propone el desarrollo, bueno, que sea desarrollo de todos los pueblos, que sea desarrollo de todas las personas, que sea desarrollo de toda la persona, ¿no? Y no solamente, y no caer en un consumismo o en un capitalismo salvaje, en un extractivismo feroz que termina destruyendo y a las próximas generaciones la va a privar de algún tipo de recurso, ¿no? Cuando leí Laudato Si me pareció absolutamente revolucionaria, ¿no? Cuando Francisco habla de extractivismo, de lo que significa, yo creo que si bien ha sido tomada en su dimensión, aún en este presente y en el futuro se va a valorar muchísimo esa encíclica, ¿no? Sí, ojalá. La encíclica es fruto, ya te digo, de un camino de lucha ecológica de un montón de gente. La Iglesia institucionalmente siempre, y siempre va a ser así, porque no es difícil que no lo sea, pero llega, digamos, después de un camino que hace mucha gente Seguro. En el campo, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con León XIII y la famosa Rerum Novarum, que fue como... es el emblema de la doctrina social. Es fruto de 100 años de experiencia de curas que acompañaron gente en fábricas, incluso de gente fuera de la iglesia. Por eso también es lo lindo de la iglesia. La iglesia posiblemente en un primer momento haya determinados recelos con relación a algún tipo de movimiento, porque por ahí puede haber excesos, cosas que no compartimos, pero después siempre va asumiendo lo verdadero, lo auténtico de toda experiencia humana. Entonces, detrás de toda esta encíclica también está la experiencia de un montón de gente que no tiene fe católica, a veces que no tiene fe de ningún tipo, o de hermanos de otras confesiones cristianas o de otras religiones. Entonces eso me parece que también está bueno notarlo. Pero al mismo tiempo, cuando la iglesia se pronuncia, le abre los ojos a un montón de gente que no venía pensando estas cosas también, ¿no? Y termina siendo un factor aglutinante y también un lugar donde mucha gente puede hacer referencia para el diálogo de varios sectores, ¿no? Cuando hicimos la radio abierta en la Costanera Este y llegaba la remada que llegaba desde Chaco, iba tocando puntos y terminaba en Rosario, pero pasó por aquí, por Santa Fe, tuviste la gentileza de poder estar con nosotros y dijiste algunas palabras importantes sobre el río. Si hoy vamos a hacer un juego absolutamente distrópico, digo, si San Francisco estaría acá hoy, ¿sería hermano río? Sí, seguro. De hecho, bueno, no sé si no tuvo esa expresión. Puede ser. No lo sé, pero o alguna similar. Pero sí, viste, volvemos, ¿no? Entender el río como una hidrovía, ya fíjate la terminología, ¿no? Ya es una mirada sesgada sobre una realidad. El río es mucho más que un recurso. De hecho, hablar de recursos ya es como... Yo entiendo lo que significa, creo que cualquiera de nosotros entiende recursos naturales, pero viste, hablar de la naturaleza simplemente como una fuente de recursos es complicado, ¿no? Y tiene como un matiz medio parcial.
Entonces hablar del río como una hidrovía, como simplemente un camino navegable comercial, y es limitado, digamos, porque el río es mucho más que eso. El río es parte de la identidad de un lugar. Vamos a nuestro folclore nomás. Yo no sé, habría que hacer una lista, un catálogo de todas las canciones folclóricas donde aparece el río. ¿Viste? Pescador del Paraná, qué sé yo. Vos, el río le da una idiosincrasia, y es más, a ver, no es lo mismo el tipo que vive en Sunchales, claro, en la mitad de la Pampa, que el que vive en la costa. Claro. Es como si el río en su mansedumbre imprimiera en la gente una determinada forma de ser. Es muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos hablar del río como una hidrovía? Y ni hablar de todo lo que implica el sistema que nosotros tenemos acá, de islas, de arroyos, de lagunas, que tenemos una biodiversidad, unos paisajes. Pensemos nomás el río como atractivo turístico. La belleza que hay de poder pasear en una lancha, en un barquito, disfrutar del sol, el deporte, todo eso es mucho más que una hidrovía, ¿viste? Y me parece que ahí está el error, digamos, de concebir solamente como desde la vertiente económica, digamos, mirar el río. Y me parece, de hecho estuvimos aquí entrevistando a un pescador quien entiende esa dimensión en su absoluta totalidad. Digo, saca el pescado para alimento, para venta, pero si uno lo respeta mucho es el pescador, ¿no? Sí, porque el pescador no depreda, no va con esa lógica, va con la lógica de entender que el río es su fuente de vida, y por eso sabe que tiene que cuidarlo, no tirar basura, porque la vida de él depende. En cambio, en la lógica extractivista, podríamos decir, en la lógica meramente capitalista, y el río, si es una fuente de ingresos, la aprovechás ahora, hoy me sirve a mí, hoy lo aprovecho, total, hoy yo después me llevo el capital, es lo más importante, me lo llevo a otro lado, invierto en otra cosa una vez que se acabó este recurso. Pero el pescador no puede hacer eso, porque es parte de su identidad, por eso se llama pescador. Bueno, se me ocurre ahora, ¿no? No voy a hacer nada novedoso, pero Jesús es el pescador, está bien, es el pescador de almas, pero además se junta con sus 12 apóstoles, con algunos pescadores, multiplica los peces, camina por sobre las aguas, Moisés divide las aguas, digo, hay mucha iconografía del agua y del río, ¿no? El pueblo judío en general es un pueblo de mucho vínculo con lo natural, ¿viste? De hecho, no todo hay todo un camino que va haciendo el pueblo de Israel, pero inicialmente hay la religión es cíclica, porque va respondiendo a los tiempos, a las estaciones del año, a las cosechas, como muchos pueblos de la antigüedad, ¿no? Entonces hay un vínculo muy grande, ¿no? entre la naturaleza y la fe de Israel. Y nosotros los cristianos lo heredamos. Jesús es el ambiente en el que se mueve. De hecho, muchas de sus parábolas tienen que ver con la naturaleza, sí, con el sembrador, con el que pesca, con el grano de mostaza, la cizaña, el trigo. Exacto. Entonces, es una mirada sobre la naturaleza donde él descubre el reino en la naturaleza. Por eso digo, para los cristianos la naturaleza no es materia en bruto, es un mensaje. Hay una lógica, una palabra. La naturaleza habla, todo te habla de algo más grande, ¿no? Hay un lenguaje en la naturaleza, ¿no? Y por eso también no puede sernos indiferente, no debería sernos indiferente este tema de la ecología, ¿no? ¿Cómo pega esto en los fieles? Y en general hay como una conciencia más grande de la importancia de la naturaleza por una cuestión educativa y media cultural. En las escuelas es uno de los temas que está en la currícula, ¿no? Pero no sé si los fieles llegan a hacer esta síntesis entre fe y ecología. Eso es algo que en realidad lo social en general a nuestros fieles les cuesta un poco. No, a nuestros fieles, a mí, a los curas, sí, digamos. Sí. No sé, nosotros hemos estado más preparados históricamente para la catequesis, para otras dimensiones de la vida pastoral, pero
pero la dimensión social en general y la ecológica en particular nos cuesta un poco. Es más, tenemos a veces otras prioridades, entendemos que lo ecológico es algo de lo que se tienen que ocupar otros. También es verdad que en lo ecológico hay muchas cuestiones técnicas que nosotros no podemos abordar. Yo no me metería, por ejemplo, en el ciclo, hablarte del ciclo del agua, del ciclo del carbón, porque no sé, digamos, tendría que venir un físico a hablar de eso, qué sé yo, un químico. Entonces también se mezclan otras cuestiones que los curas no somos idóneos para eso. Entonces también descuidamos los aspectos espirituales de nuestra prédica con relación a la creación y que después nos corren otros, ya te digo, otras urgencias, a veces tenemos muchos frentes a los cuales responder. Entonces me parece que hay una falencia y en la catequesis debería estar un poco más presente. Me quedo con esto, entonces hay una falencia, me quedo con la primera parte, nos cuesta unirlo, Sí, es sí. un enorme desafío para la iglesia del siglo XXI poder entrar más lleno con estos temas para los fieles, ¿no? Totalmente. De hecho, la Laudato Si caló más fuera de la iglesia que dentro. Es cierto. Las universidades, los movimientos sociales, obviamente los movimientos ecológicos. Es como que algunos gobiernos, no todos, la agarraron más que nuestras parroquias, que nuestras escuelas. En las escuelas, por ahí sí yo visito escuelas y en las escuelas le digo, trato de que en los ámbitos académicos, en la Universidad Católica, trato de decir, che, metan esto, Laudato Si. Pero en nuestra espiritualidad, por ejemplo, ¿viste? Nos cuesta un poco meter lo ecológico, no hemos hecho todavía la síntesis. Que no te pregunté, que sería piola que lo digas, ya casi estamos en el cierre y no quiero quedarme con que algo no apunté y sería piola que el obispo auxiliar de Santa Fe diga. No sé, la verdad que no me puse a pensar eso. Yo estoy cada vez más convencido de dos cosas que por lo menos lo comparto como yo lo fui viviendo. Por un lado, estoy cada vez más convencido que los cristianos, cuando nos involucramos en las cuestiones sociales, no diluimos el Evangelio. Al contrario. Al contrario. Es más, las cuestiones sociales a nosotros nos sirven para verificar el Evangelio, para profundizar el Evangelio, para vivir el Evangelio en el mundo concreto que nos toca vivir, que es que es acá, que es en Santa Fe, que es en el siglo XXI, que es con estas características culturales. Entonces, no tenerle miedo a eso, no encerrarnos en la sacristía o en nuestro mundo, digamos, teológico separado, digamos, de la vida, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también yo estoy convencido que Jesucristo es la luz, digamos, que ilumina también la cuestión social. Viste que hay mucho, me he encontrado en todo este tiempo de transitar por la pastoral social, me he encontrado mucha gente en búsqueda de una razón y de una palabra más sólida para sus luchas sociales. Yo creo que eso es Jesucristo. Mucha gente que ha sido monaguillo, que viste que tal vez ahora están en la CCC, que se fueron para la izquierda, que se fueron, no sé, y que vos los escuchás y tienen un pasado de grupo juvenil, claro, y que tal vez tampoco han podido hacer esa síntesis entre Jesús y la militancia, digamos, ¿no? Y que me parece que Jesús es realmente el amor a Jesús, el seguimiento de Jesús, la palabra de Jesús, que es el Evangelio, es realmente muy... es como lo que te termina dando luz para encontrar esa fuerza auténtica para la militancia. Eso también estoy cada vez más convencido. Bueno, hay movimientos aceptados en algunos lugares por la iglesia, en otros lados no. Hablo, qué sé yo, curas villeros, teología de la liberación, que es esta síntesis, ¿no? Haber encontrado, primero desde la fe, la necesidad después de un reclamo con aquellos que sufren más. Digo, sí. Desde Puebla, Concilio Vaticano II y demás, y la opción preferencial por los pobres, aparece esto, ¿no? Sí, viste, como te decía hoy,
cuando aparece un movimiento dentro de la iglesia, un movimiento que viene también un poco a sacudir determinadas estructuras o cosas que estaban dormidas o tapadas o negadas, por supuesto que ese movimiento, digamos, la primera reacción es un poco de sospecha, de recelo, por ponerte un poco el ejemplo de la teología de la liberación, ¿no? Además que, bueno, viste que la teología de la liberación también no es una teología de la liberación, hay una pluralidad y la iglesia después con el tiempo ha hecho un discernimiento de que alguna teología de la liberación responde más al evangelio y otras eran realmente contrarias porque usaban la violencia como bandera de imposición de determinadas ideas del evangelio, ¿no? Y que tampoco eso es evangélico. Camilo Torres, por ejemplo. Sí, no conozco puntualmente la vida de Camilo Torres más allá de la anécdota de Juan Pablo II. Pero fue un cura, sí, sí. Un cura guerrillero. Digamos. Sí, bueno, claro, los curas tomando las armas, ¿viste? Eso es totalmente contrario a la vida de Jesús. Pero después, claro, el tema de la liberación, de los pobres, de los excluidos, eso es muy evangélico. Es muy evangélico. Y no es la teología del pueblo que el Papa Francisco la ha llevado al Magisterio Universal. Entonces, bueno, es siempre normal que haya una inicial tensión y después una recepción. En estos temas también, digamos, a veces uno tiene como cierta sospecha, porque si no, porque estos tipos, los ecologistas, no sé, son contrarios, viste, hay una corriente ecológica muy adversa al ser humano, como si el ser humano fuera el problema, y entonces hay que eliminar al humano para... Y bueno, eso es un extremo, por supuesto, pero la movida ecológica está metida dentro de las Sagradas Escrituras, digamos. Nosotros no podemos, porque haya gente que no piense como nosotros, no participar de estas cosas. En la movida del río Paraná, la remada, sí hay gente que piensa cosas que son tal vez distintas a las que pensamos nosotros en la iglesia. Y es lógico que eso sea, pero eso no significa que no podamos acompañar esa movida porque es parte del evangelio esa movida. Por supuesto que uno no es que vamos a militar todo, digamos, pero sí vamos a defender el río porque creemos que si es creación de Dios y es hermano, no podemos simplemente tratarlo como un objeto. Obispo auxiliar, y la verdad que nos parece muy piola tener todas las voces en esta pluralidad, por lo que decimos siempre, ¿no? Porque las verdades propias con las verdades de otros son una sumatoria de verdades, y en esa sumatoria de verdades, ¿quién te dice? En una de esas vamos en camino a una verdad universal. Lo que sí coincidimos es que pasamos por esta tierra para construir, no para destruir, y por eso hablamos hoy con el obispo auxiliar de Santa Fe. Con esta idea nos despedimos hoy, nos encontramos seguramente la semana que viene. Gracias por todo.